Hola, ¿qué tal? Soy Mario de Guambala y os quiero contar en este vídeo unos conceptos básicos sobre el entrenamiento por potencia. Para ello, lo primero que deberíamos de ver es qué es el entrenamiento por potencia. Básicamente, el entrenamiento por potencia lo que implica es medir la cantidad de fuerza que estamos ejerciendo sobre los pedales. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque pensamos que tiene ventajas sobre el entrenamiento por pulso. Una de las ventajas más importantes es que cuando medimos vatios estamos midiendo directamente la cantidad de trabajo que estamos haciendo y no depende de otros factores externos, mientras que el pulso y su respuesta va a estar influenciada por factores externos. Este quizás es uno de los principales motivos por los que nos gustan más los vatios que el pulso. Un vatio siempre va a ser un vatio y el pulso va a depender de cada día en el que estemos, del calor, de la humedad, de si he descansado, de si estoy fatigado, de si estoy estresado, etc. Otra de las ventajas, de las principales ventajas, porque hay muchas, es que el entrenamiento por vatios tiene una respuesta inmediata. Tú en el momento que empiezas a apretar fuerte, desde el primer segundo sabes a qué intensidad estás haciéndolo. Aquí, por ejemplo, veis este ejemplo en el que vemos un ciclista que está haciendo una serie de intervalos en zona 6 y observar cómo los vatios, que es la línea negra, sube inmediatamente, mientras que el pulso lleva ese decalaje hasta que se estabiliza un poco en la línea que llega al final, ¿no? Esto, pues como veis, si este ciclista no hubiera llevado el potenciómetro, pues seguramente este entreno no estaría bien hecho. Por lo tanto, el potenciómetro además nos está ayudando a entrenar mejor. Es más consistente, es más fiable, no va a variar de un día a otro, por lo tanto nos quedamos con el entrenamiento por vatios. Además nos permite personalizar muy bien los entrenamientos. Cuando tú entrenas por vatios puedes ver lo bueno que eres en un minuto, lo bueno que eres en 5 minutos, lo bueno que eres en una hora, mientras que por pulso no tienes esa percepción, no tienes esa información. Además vas a poder evaluar y analizar mucho más que con pulso. Ojo, a mí me gusta el entrenamiento por pulso en el sentido que quiero ver la línea de pulso también, quiero ver los vatios y quiero ver el pulso. No digo que el pulso haya que desdeñarlo, lo que digo es que el pulso sirve más para analizar posteriormente junto con los vatios que para marcar la intensidad en el propio entrenamiento. Para no complicarnos mucho, porque cuando uno tiene un potenciómetro se puede ver un poco abrumado por la cantidad de métricas que puede utilizar, vamos a centrar el tiro, a poner los datos básicos que yo necesito para entrenar. Son 4, no necesitas más. Necesitas ver tu zona de potencia. Cuando entrenamos por vatios usamos 7 zonas de potencia, lo vamos a ver un poquito más tarde, y tienes que saber en qué zona estás. Estoy en zona 1, en zona 2, en zona 3. El tiempo de vuelta, es decir, ese cronómetro que se va poniendo a cero cada vez que das al lap para saber la duración de cada serie. La cadencia porque bueno, los que entrenáis con Guamala ya sabéis que muchos entrenos están referenciados no solo por vatios, sino también por cadencia, por lo tanto tengo que saber qué cadencia llevo. Y el número de vueltas o el número de laps, que es en qué serie estoy. A medida que voy dando laps se va poniendo sumando en un contador y voy viendo, o me va ayudando a saber en qué serie estoy. Opcionalmente se puede utilizar la potencia a 3 segundos. No nos gusta la potencia 1 segundo, preferimos la de 3 segundos porque suaviza un poquitito, pero este es opcional. No necesitas saber que vas a 187 vatios, necesitas saber la zona, porque es lo primero que hemos hablado. Esto en cuanto al entrenamiento, porque en competición yo cambiaría las métricas. Yo en competición llevaría la potencia normalizada, luego hablamos qué es la potencia normalizada, porque nos va a ayudar junto con la zona de potencia, que es otra de las métricas que necesitas para controlar la intensidad. La distancia, pues ya sabes que la carrera tiene 70 kilómetros, 180 kilómetros, X, pues bueno, sabes cuánto te falta, entonces. Y el tiempo. El tiempo siempre es importante porque referenciamos la ingesta de comida en función de las horas que llevemos, entonces es bueno saber
cuánto tiempo llevo, para saber si ya voy comiendo de la manera adecuada. El entrenamiento por potencia se basa en 7 rangos de potencia, 7 zonas. Esas 7 zonas se averiguan o se consiguen una vez se ha realizado un test. Pero bueno, vamos a hablar primero de las zonas, que son estas 7 zonas. Zona 1, la más suave, y la zona 7, la más dura. Pues bueno, tenemos todo ese rango, toda esa serie de rangos de potencia que utilizamos. Por lo tanto, cuando un entrenador te dice que tienes que hacer R4, tú vas a tener marcado que tu R4 va entre 250 y 300 vatios y sabes que te tienes que mantener entre esos vatios. Como bien sabéis, nosotros hacemos test de 1 minuto y de 5 minutos y a veces me decís, no sé cómo extraer el dato. Bueno, pues muy fácil. Nos vamos a Garmin Connect, vamos a actividades, buscamos el ejercicio, el entrenamiento donde hicimos ese test. Va a salir una serie de métricas, el pulso, el recorrido, el desnivel, bueno, y otra de las métricas que nos va a salir es la gráfica de potencia. Buscamos ese desplegable que pone media máxima, lo desplegamos, buscamos 1 minuto, hacemos clic y nos da el dato de 1 minuto. Hacemos clic en el 5 minutos y nos da el dato de potencia máxima de 5 minutos. Ya tendríamos nuestro mejor dato de 1 minuto y nuestro mejor dato de 5 minutos. Y esos son los datos que introduciríamos en Wambala para que calculemos los 7 rangos. Respecto al test de potencia, algunos me preguntan, bueno, yo estoy acostumbrado a hacer el de 20 minutos, ¿por qué tú no lo haces? Bueno, a lo largo de los años yo he descartado el test de 20 minutos. O sea, no está mal. Lo primero es decir que el test de 20 minutos funciona perfectamente, pero tiene unos puntos débiles y creo que merece la pena explicarlos. 20 minutos en subida, hay que buscar una subida larga y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Mentalmente, hacer un test de 20 minutos es muy duro. Y si hago el de 20 minutos, pues estoy ya metiendo una carga demasiado grande como para pedirte otro test. Mientras que si hago el de 5 minutos y el de 1 minuto, bueno, son 2 tests bastante más fáciles de hacer, más fáciles de encontrar una subida de 1 y de 5 minutos y me da más información porque al hacer el de 1 minuto observo cuál es vuestra capacidad anaeróbica. El de 5 minutos me sirve para proyectar bastante bien la FTP con una pequeña corrección que hago en función de cómo ha salido el de 1 minuto. Entonces, al final, como que llego al mismo punto que es calcular la FTP y por tanto los rangos, pero con más información. Entonces, prefiero hacer de 1 y de 5 minutos. ¿Cómo hacemos estos tests? Bueno, la primera vez es posible que no nos salgan muy bien porque cuando uno hace un test al principio pues nos cuesta saber a qué intensidad tenemos que hacer. Pautas generales, reglas generales, hacer un buen calentamiento. Cuando hagamos el de 1 minuto, tenéis que pensar que no podemos salir sprintando porque no se puede aguantar 1 minuto sprintando. A los 15-20 segundos vais a bloquearos. Tenéis que salir muy fuertes, pero tenéis que saber que tenéis que aguantar 60 segundos dándolo todo. Por lo tanto, hay que controlarse un poquito porque puede parecernos un test muy corto y cuando llevamos 40 segundos ya no podemos más. Entonces ya lo habríamos hecho mal. Hay que intentar morirnos en el segundo 58 o 59, no cuando llevemos 40 segundos, ¿vale? El de 5 minutos es un poquito más fácil porque sabes que 5 minutos no puedes estar sprintando, con lo cual, bueno, pues sales fuerte, hay que salir fuerte, pero hay que salir también un poco controlando. Y bueno, cuando ya llevas 2-3 minutos ya te es más fácil de regular. La potencia normalizada, que hemos hablado antes, que es uno de los datos creo que más valiosos para el ciclista. La potencia normalizada, lo primero que hay que explicar es que es una fórmula matemática. Tú no mueves vatios normalizados, tú mueves vatios. Pero, por unas razones que os voy a explicar, se intentó buscar una fórmula matemática que nos ayude a entender mejor la dureza que ha tenido un entrenamiento. Y esto es porque cuando tú
metes vatios por encima de tu FTP, por encima de R4, de R5, R6, esos vatios cuesta mucho meterlos. Cuesta mucho mover 30 vatios más cuando vas en zona 6 que 30 vatios más cuando vas en zona 1. Y sin embargo son 30 vatios, que a efectos matemáticos suman lo mismo. Dicho de otra manera, un entrenamiento te puede dar una potencia media de 200 vatios, mientras que te puede dar una potencia normalizada de 280. Ese dato de 280 tú lo vas a entender mejor porque es el impacto fisiológico que ha tenido en tus piernas y te va a ayudar a entender mucho mejor la dureza del entrenamiento y no el dato de potencia media. Quizá lo veamos mejor aquí explicado en este gráfico que vemos aquí a la derecha. Ese es un entrenamiento de intervalos en el que se está tocando bastante la zona 5, como veis, sobre todo esos dos bloques del final. Ese entrenamiento tiene una potencia media de 184 vatios, que para ese ciclista en concreto es una zona 2, 2 y media. Pero la potencia normalizada son 236, que ya es una zona 3 media alta. De alguna manera, la potencia normalizada nos está diciendo el impacto fisiológico. Es como si hubiéramos estado todo ese tiempo en zona 3.6, en zona 3 media alta. Entonces te ayuda a entender bastante mejor. Y diréis, bueno, bien, majo, pero esto, si yo ya sé lo que me duelen las piernas, ¿qué más me da? A mí me duelen las piernas, pues ¿qué hago con la potencia normalizada? Bueno, pues su uso o su principal característica, aparte de que te sirva si eres curioso para comparar un entreno con otro, qué potencia normalizada moviste en tal entreno, en tal otro, pero sobre todo lo vamos a usar en la competición. Vamos a basar las estrategias de la competición en la potencia normalizada. Aquí sí que quiero hacer una importante diferencia entre la potencia normalizada en ciclismo de carretera y BTT. La fórmula es la misma, los vatios son los mismos, pero ocurre por las propias características de estos dos deportes, hacen que sea mucho más difícil meter vatios normalizados en la BTT que en la bici de carretera. Y eso no significará precisamente que el entreno haya sido más o menos duro. Me explico. Cuando subimos en un puerto, en BTT, un puerto o una subida, no hay mucha diferencia respecto a subirlo cuando hacemos una subida con la bici de carretera. El problema o la diferencia está en la bajada. Yo en la bajada con la bici de carretera, o incluso en una competición, puede haber bajadas en las que voy pedaleando un poquito, con lo cual ya los vatios no bajan. Voy, entre comillas, descansando un poco, no voy tan anaeróbico, no voy tan a tope como cuando voy subiendo. Lo dicho de otra manera, en la bici de carretera, en las bajadas y en ciertos momentos puedo recuperar. En la BTT, normalmente las bajadas suelen ser muy técnicas, muy complicadas, requieren muchísima concentración, bajas apretando los deltoides, los trapecios, los tríceps, el core, las piernas, bajas con muchísima tensión y estás metiendo 0 vatios. Con lo cual baja la potencia media, baja la potencia normalizada, pero no estás descansando, no estás recuperando, tampoco puedes soltar las manos para comer, para beber. Entonces vas a llegar abajo y luego cuando toque volver a subir tú no te has recuperado, por lo tanto no podrás volver a meter tantos vatios como quizá en la flaca, ¿vale? En la bici de carretera. Un pequeño ejemplo, pues este año he hecho un pequeño cálculo. En una etapa tipo de la Rioja Bike Race, más del 20% del tiempo lo pasamos sin pedalear. En una competición de carretera, ese porcentaje puede estar tan solo en el 5%. Y quiere decir que en la flaca estamos más tiempo pedaleando, pero no estamos pedaleando a tope, porque en las bajadas no se suele pedalear a tope, sino que estamos pedaleando a una velocidad que nos ayuda incluso a recuperarnos, a bajar el pulso. Metemos unos pocos vatios que hacen que la normalizada y la media no bajen, pero además estamos recuperando, cosa que en la BTT no ocurre, ¿vale? Entonces, dicha esta diferencia, vamos a intentar establecer una estrategia que va a ser personalizada. Esto que os voy a poner aquí es solo una orientación, la tenéis que personalizar totalmente,
y utilizar la potencia normalizada que os sirva como guía de intensidad en las carreras. Por ejemplo, si yo sé, porque ya tengo experiencia, porque ya he hecho otras carreras, que la prueba a la que voy a hacer es de 4 horas y yo en 4 horas lo más que he conseguido ha sido meter un R3 bajo, pues ya tengo que saber desde salida, desde el primer minuto, que no debo de pasarme la potencia normalizada de ahí. No puedo ir la primera hora en R4, porque no es posible estar 4 horas en R4, ¿vale? Ese es el ejemplo que quiero o la idea que quiero que entendáis. Esto que veis en pantalla es solo una idea. No quiero decir que todo el mundo se tenga que guiar por esto, ya lo pongo aquí abajo. Ciclistas de nivel más alto y bien entrenados en un buen momento de forma van a poder hacer incluso 6 horas y más de 6 horas en R3. Por lo tanto, tomarlo como una idea, pero que os tiene que ayudar a situaros en el rango de esfuerzo adecuado y que luego os sirva para evaluar esa carrera y la futura carrera, que os ayude a todo esto, o sea, que nos ayude durante la competición y que os ayude a proyectar la siguiente competición en función del tiempo y de la experiencia que habéis tenido en anteriores carreras. En ese sentido, a la izquierda veis una buena gestión de una carrera. Vais a ver una línea morada, esa es la potencia normalizada. La negra es los vatios y la roja es el pulso. Veis que el ciclista empieza a subir su potencia normalizada y hacia mitad de la competición llega a una zona 3 media y luego va manteniendo bastante bien los vatios normalizados. Le cae un poquitito, pero bueno, aguanta. Es una carrera larga, se sitúa muy bien, se sujeta, no se pasa en ningún momento la normalizada a zona 4, que sería esta zona de aquí, y por tanto esa buena gestión le permite pues acabar la carrera dignamente. Eso es una buena gestión. Veis a la derecha una carrera que encima fue bastante más corta. Aquí el deportista tuvo que llegar prácticamente arriba de zona 3 en la potencia normalizada, pero no lo pudo hacer, principalmente porque salió prácticamente en zona 5. Como veis, una subida muy importante de la normalizada al principio, salimos demasiado fuertes y luego la potencia va cayendo. Esto no es una buena gestión, ¿vale? Este es el ejemplo perfecto de donde os puede ayudar la potencia normalizada. Si este deportista hubiera llevado en su dispositivo bien grande la potencia normalizada y en esos 10, 15, 20, 30 primeros minutos ve que va casi en zona 5 normalizada, debería decir, no puedo ir a este ritmo, no tiene sentido, no puedo estar 2 horas y media casi en zona 5, nadie puede estar ahí, entonces nos hubiera ayudado. Vale. Esto es un poquito lo que quería explicaros sobre el entrenamiento por potencia. Espero que os haya gustado, que el que no tenga potenciómetro, espero haberle convencido de que merece la inversión económica que cuesta comprarlo, porque os va a ayudar, como hemos visto, a entrenar y a competir. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.